aristotele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días y feliz inicio de semana. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes como todos los lunes en este espacio de retos femeninos y ASTL.tv con un tema fascinante. La verdad es que todos quisiéramos nacer así como buenos, como con linda actitud, muy tolerantes, muy amorosos, muy generosos, pero de repente nos vemos que con las presiones del día a día, pues ese buen estado de ánimo se nos quita. Nos volvemos irritables, intolerantes y perdemos el control con los seres más queridos. Hoy tenemos un tema interesantísimo que es el manejo de la ira. Pero no solamente eso, sino cómo todo esto se vincula con la filosofía, que mucha gente dice, ay, wow, qué flojera la filosofía, para nada. Hoy en día tenemos grandes maestros, como el que me acompaña el día de hoy, para hablar de este tema y de cómo tú puedes aprender a manejar tus emociones, pero no sé cómo a fuerza, sino que realmente nazca de ti la bondad, la paz, la armonía, para que la puedas transmitir con todas esas personas que amas y también en tu trabajo y en otros espacios donde no falta quien te saque de quicio. Así que quiero darle la bienvenida a este espacio a Gabriel Schutz. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les digo que Gabriel es escritor, Gabriel es filósofo, tiene un doctorado en filosofía y ha creado una serie de cursos interesantísimos para que todo el mundo tenga acceso a esta información que es tan importante. Así que, Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Y qué padre tu labor, o sea, me encanta, de verdad me encanta que un tema que para muchas personas le parece como difícil de acceder, confuso, no, eso no es para mí. Llegaba a la clase de la filosofía, a mí sí me encantaba, la verdad, pero mucha gente se iba de pinta en esa clase. Entonces, qué padre que hoy en día estés creando estos talleres que le dan tanto a las personas, porque finalmente tienen que ver con cómo vivimos la vida, desde dónde la vivimos y cómo podemos sentirnos y actuar de una forma más bondadosa, amorosa, generosa, tolerante y sin tanta ira. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, yo llevo ya un rato haciendo estos talleres. Me especialicé en unas escuelas filosóficas antiguas que perseguían el ideal de la imperturbabilidad del alma. Y fueron en parte muy criticadas porque parecía que esto era insensible, ¿no? Es decir, que ser imperturbable implicaba ser insensible a las perturbaciones de los demás de alguna manera, y era todo lo contrario, fueron muy mal leídas. Y entonces yo en el doctorado lo que hice fue un poco explorar ese ideal, el ideal de, en griego, la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Y como a mí me interesa mucho el budismo hace muchos años, de alguna manera el ideal del nirvana, la extinción del sufrimiento, es muy parecido. Es otro lenguaje, pero finalmente es lo mismo. Y el budismo es quizá más popularmente compasivo, sobre todo lo vemos en el budismo tibetano, ¿no? La compasión y demás. Entonces en estas escuelas sucede aproximadamente lo mismo, y la ira es uno de los tópicos importantes de la antigüedad. Hay discusiones fascinantes sobre la ira, porque es una emoción muy reconocible. Es decir, una persona con miedo no es tan fácil de identificar que tiene miedo, pero una persona que está enojada se nota muy claro. La ira es caliente y es expresiva, ¿no? Se inflaman las agallas, los ojos se enrojecen, el pulso cardíaco aumenta y demás. Y en la antigüedad hay discusiones muy interesantes. Por ejemplo, Aristóteles plantea que la ira es razonable, es una emoción como cualquier otra. Es una emoción, ¿no?, que tiene sentido y tiene una respuesta y tiene una utilidad siempre y cuando sea por las razones adecuadas, ante la persona adecuada, en el momento adecuado. Y de la forma adecuada. Y en la magnitud adecuada. Pero los estoicos, que son parte de las escuelas que yo estudié más profundamente, dirían que no. Y esa es una discusión que traen ellos dos. Hay un conflicto ahí entre dos escuelas. Si se vale o no sentir ira, ¿no? Que se vale para todos, pero los estoicos lo que plantean es que en último caso la ira siempre es nociva para quien la siente y para el entorno, y que no es una respuesta hábil. Entonces, lo que hicieron estos filósofos fue estudiar profundamente cuáles son las creencias que están a la base. ¿Qué tiene que creer una persona para que haya ira? Es decir, son cognitivos. Si yo tengo esta creencia, voy a desarrollar ira, y eso es muy antiguo. Es un tratado de Aristóteles que es muy famoso y se llama La Retórica. Es decir, que Aristóteles ahí está tratando de examinar
cómo un orador puede persuadir a un auditorio, y para eso tiene que entender qué son las emociones. Es el primer tratado sobre las emociones que hay en Occidente. Y una de ellas es la ira. Y es muy agudo lo que dice Aristóteles. Dice, para que alguien tenga ira, tiene que sentir que ha sido injustamente y dolosamente, es decir, de manera a propósito, deliberadamente dañado. Si uno siente eso, si uno cree eso, asume, cree eso. Exacto, asume la creencia de esto fue injusto y fue doloso y me generó un daño, va a experimentar ira. ¿Y qué es la ira entonces? Es el deseo de regresar enérgicamente ese daño. Pero entonces con esas creencias se puede trabajar. O sea, la persona que está irritada o que tiene ira siempre siente que hay algo injusto en su contra. Exactamente. Y eso puede ser una creencia totalmente falsa. Es decir, hay mucha gente que siente que todo el tiempo es víctima de... Claro, que todo el mundo me quiere hacer daño, que todo el mundo me quiere lastimar. Entonces, revisar esa creencia es muy importante. El manejo de la ira puede tener que ver con la otra creencia, con la respuesta. Es decir, ok, a lo mejor esto no fue justo, pero yo puedo responder de otra manera, porque la base de la justicia no puede ser la ira, puede ser otra. Exacto. Eso es lo que dirían los estoicos, la ecuanimidad. Pero en último caso, como para poder trascender eso, la idea sería examinar, efectivamente esto es un daño, efectivamente tienes tú bases para decir que esto fue a propósito, que fue personal, porque la mayoría de las veces no es el caso. Eso es una interpretación que hacemos nosotros. Es que yo siempre he dicho, Gabriel, que nos sentimos como el centro del universo, ¿no? Y que creemos que somos los personajes principales en la historia de vida de los demás, pero en realidad somos personajes, pues, como secundarios, digamos. Totalmente, sí. Entonces cada quien está viviendo su vida, pues muchas veces para tratar de sobrevivir, y algunas cosas que los demás hacen, pues nos lastiman, sin duda. Pero no precisamente tiene que decir esto que lo están haciendo con la intención, como dices tú, de provocarte un daño. A lo mejor es por su propia protección, por su propio bienestar, por su propia defensa, pero eso no quiere decir que sea para ti. Pero sin duda, muchas personas hoy viven sintiendo ira. Este sentimiento como de injusticia desde el gobierno, desde en el trabajo, mi jefe, mi esposo, mi esposa, hasta mis hijos. Entonces, digamos que la ira es un sentimiento como cualquier otro, como la alegría, como la tristeza, es un sentimiento, es una emoción. Pero, como bien decía Gabriel, no es una de las emociones más funcionales que tenemos, pero no por sentirla, sino por cómo la expresamos. Y yo creo que una de las cosas más importantes es, pues, entender cómo manejar la ira, ¿no? Porque muchas veces te podrán dar una explicación rarísima, o hay gente que tiene un trastorno de personalidad donde la ira se vuelve parte de su personalidad el resto de la vida. O sea, tú los conoces como gente que siempre está iracunda, digamos, ¿no? Sí. Sí, hoy está un poco estudiado eso desde la perspectiva bioquímica, ¿no? O sea, exactamente. Cuando hay ira, hay como un conjunto de secreciones corporales, un cóctel así, muy poderoso, y eso genera una gran adrenalina. La ira es una emoción que tiene una parte, es como cuando uno se rasca algo que le duele y le da placer al mismo tiempo. Sí. Solo que puede ser muy destructiva para uno y para los demás. Ni se diga. Totalmente. Entonces, pero también hay como una cosa placentera en todo esto, ¿no? O sea, y pudiera ser, Gabriel, te pregunto yo, yo considero que muchas veces, por ejemplo, la gente que tiende a la depresión es porque vienen de una familia donde también se tendía a la depresión. Si tú eres una persona iracunda, pues me imagino que hay un vínculo muy cercano con haber tenido papás, mamá y papá, que cuando algo pasaba en la vida reaccionaban con ira y automáticamente tú aprendes a reproducir este patrón de reacción. Es difícil decir, o sea, es muy probable que una de las condiciones de la ira sea haber tenido un modelo que se expresaba de esa manera. En la antigüedad es chistoso porque hay como esta idea en Hipócrates, el gran médico griego de la antigüedad, de que uno viene a la existencia con un temperamento natural, y ese temperamento él creía que era la mezcla de cuatro... Sanguíneo. Exactamente, la mezcla de 4 sustancias humorales. Y uno de esos temperamentos era el iracundo. El iracundo era esa mezcla que somos, según él, es caliente, ¿no? El sanguíneo también es caliente, pero el sanguíneo reacciona y se apaga, el iracundo es puro fuego, ¿no? Clavado. Y es interesante porque uno diría, bueno, pero eso ya fue superado, o sea, por Paracelso en el siglo XVI, pero no. Pero en cierto modo, aunque las sustancias humorales han sido superadas, vamos a decir, si uno ve la medicina tradicional china, que hoy día está vigente, o el Ayurveda, capaz en la India, o sea, las medicinas antiguas, todas tienen esa idea de que la mezcla de lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco da un temperamento natural.
Y uno tiene que lidiar con eso. Entonces uno puede venir a la existencia, digamos, ya con una proclividad a la cólera, porque es más caliente. Eso también quiere decir que a lo mejor es sexualmente más fogoso, o que si deportivamente más activo, etcétera. O sea, es fuego, finalmente eso es fuego. Entonces un modo de entender eso es cómo manejar ese fuego, ¿no? Ahora, algo interesante con la ira también, que es una discusión que tienen los antiguos, y es una discusión que se da en el budismo, que uno diría en el budismo, todo serenidad y todo. No en todas las corrientes es condenada la ira. Por ejemplo, en el budismo tibetano, si uno ve los tankas, estos tapices hermosos, ¿sí? Hay deidades coléricas. Así claro. Y son como unos personajes con unos rostros un poco monstruosos, que tienen fueguito acá, ¿no? Porque ellos consideran que la ira es una energía que puede ser alquimizada, vamos a sublimada, o sea, que puede ser convertida en otra cosa, y que no hay que reprimirla, hay que saber conducirla. Por ejemplo, ellos consideran que la ira puede ser discernimiento. ¿Por qué? Porque la ira tiene tal fuerza que puede romper obstáculos. Eso es lo que hace la ira, virtuosamente hablando. Entonces, de alguna manera, si uno logra manejar bien esa ira, lo que logra también es romper obstáculos. La ira lo que hace es eso, es un fuego que rompe obstáculos. Te da energía. Te da energía. O sea, en lugar de que tú metas esa energía hacia ti y te deprimas y te vengas para abajo y te dejes de muchas cosas, pues la ira es un motor que te permite... Bien utilizado, ¿no? Porque si no puede ser increíblemente destructivo. Pero es además increíblemente destructivo para tu cuerpo. O sea, estamos hablando de que cuando tú estás súper iracundo generas una cantidad de sustancias que son tóxicas para tu organismo. Entonces, sin duda hay que aprender a manejar la ira. No hay que pensar que vamos a vivir sin ella porque eso no es una realidad. Pero sí podemos aprender a manejarla de tal manera que nuestra vida se vuelva gobernable y no nos sintamos en una situación totalmente absortos por la ira, el coraje o sintiéndome víctima oficial de este mundo, y así no funcionar. Así que regresamos en un momento más con Gabriel Schutz a hablar de la ira y hablar de todo este esquema de la filosofía como una práctica, porque hay muchas cosas de la filosofía interpretadas desde lo que ha trabajado Gabriel, que ya no es de los griegos hace... Estamos hablando de que hoy en día puedes aprender muchísimo acerca de esto, y para eso tenemos a Gabriel el día de hoy en este espacio de retos femeninos y de ASTL TV. Regresamos después de esta pequeña pausa. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
Fíjate que cada programa, Gerardo, al final les pongo a nuestras amigas mis 5 verdades sobre un tema. Yo no sé el invitado de qué va a hablar, pero pues yo digo mis 5 verdades. Ya luego, cuando salgo de aquí, digo, pues esa verdad sí la podría cambiar por otra. Pero como yo no sé de qué van a hablar en este programa, entonces digo, bueno, a mí qué me parece que es la autonomía. Si quieres las vamos poniendo y tú me vas diciendo, no, pues fíjate que con esa no comulgo. Ajá. Pero las vamos a poner una por una. Al final vamos a poner este resumen, pero vamos a poner la número 1 de esa, que es la autonomía, exige mucha responsabilidad. Y en eso sí estamos de acuerdo. Esta la ponemos al final, ¿no? Para que nuestras amigas, siempre les digo, saquen su cámara y tomen la foto para que tengan un pequeño resumen. Lo que Gerardo me mandó es en algunas partes más o menos parecido. Él nos habló de autonomía y responsabilidad, nos habló de autonomía y libertad, nos habló de que la autonomía tiene límites y nos habló de que antes de ser autónomo tenemos que aplicar y construir con algunas herramientas la autonomía. Pero en esto sí coincidimos, la autonomía exige mucha responsabilidad. Tú dices que la responsabilidad finalmente conlleva a la autonomía. Y claro, si tú no eres responsable, pues no te vas a hacer cargo de las decisiones que tomes. Por eso yo la puse como número 1. Porque si autonomía es tomar decisiones que vayan de acuerdo con lo que tú crees, con lo que tú quieres, que es un autogobierno, entonces te tienes que hacer cargo. La otra parte de la moneda de la responsabilidad es la libertad, como tú nos dijiste. Tienes libertad y por eso eres autónomo, ¿no? Sí. Si no tuvieras libertad no podrías tener autonomía, no podrías decidir. Pero porque tienes libertad, y la libertad, pues no es algo que ya yo libro, ahorita platicábamos durante el corte con Gerardo que su papá estuvo en un campo de concentración en Europa, imagínense ustedes, que le pasaron una serie de cosas terribles ahí en un campo de concentración. Yo me pregunto, ¿tu papá qué tanta autonomía pudo haber tenido? Bueno, la tienes en el sentido de, hay un personaje que más que lo que pueda haber vivido ahí mi papá, nos lo relata Viktor Frankl, ¿no? Que también estuvo en un campo de concentración. El padre de la logoterapia. Exacto, y tenía una autonomía, ¿no? Y él decía, en medio de esto, yo tengo la libertad de decidir. Hablaste de algo muy importante antes del corte, que es la dignidad, que él hablaba mucho, Viktor Frankl, de la dignidad, algo que no te puede quitar nadie. O sea, todos los valores que tengamos pueden ser negociables. La dignidad no puede ser negociable, ¿no? O sea, llega un momento que negocias la dignidad y estás hablando de que estás permitiendo que te humillen, ¿no? ¿Hasta dónde vas a permitir ser humillado, ¿no? Sí. Es algo que como ser humano no te lo puedes permitir. Y hay cosas que tú puedes sufrir físicamente, como en un campo de concentración, como te decía ahorita, uno habla de que, ay, híjole, no tengo nada que comer, ¿no? Y dices, no sabes lo que es no tener nada que comer. Mi papá nos platicaba que igual pasaba una rata y entre los que estaban ahí se abalanzaba y se peleaban por la rata para comérsela, ¿no? O sea, son diferencias, o sea, ¿qué entiendes por no comer, por no tener que comer? Pero esas decisiones, hay decisiones que sí son negociables y Viktor Frankl decía eso, decía, no, esa libertad interior, te podrán hacer lo que quieran físicamente, pero a mí no me quitan mi dignidad. Tu papá entonces tuvo autonomía, en primer lugar, para decidir querer seguir viviendo. Y volvemos, perdón, es eso, y lo que bien dice Viktor Frankl, la gente que sobrevivió es la gente que tenía un para qué vivir, un por qué, un para qué vivir. La gente que se derrotaba, que decía, ya esto ya se acabó, por supuesto que se acaba. Sí. Que sucede, mira, tenemos hasta esa autonomía negativa. Y cambia mucho, puedes tener la misma, 2 personas pueden estar enfermas de lo mismo, exactamente lo mismo, y una piensa positivo y otro piensa negativo, y es muy probable que el que piensa positivo se cure, y es muy, muy, muy probable que el que piensa negativo se va a morir. Esa es parte de esa autonomía, hasta ahí llega, sí. A qué decisiones tomo yo, o sea, qué creo que es y qué creo que no, y lo que dices tú de ahí, sí, por eso sobrevivió mi papá también, porque alrededor de él mucha gente murió, también de mi papá y de mi tío, porque son
querían mucho, pero mi papá estuvo en el campo de concentración y mi tío fue alguien que desde los 8 años de edad, vivían ellos en Grecia y oían los barcos turcos que llegaban. Saliendo de la escuela se iba corriendo y compraba dulces turcos y vendía en la escuela. Nadie tenía dulces turcos más que Félix, ¿no? Gran comerciante. Desde los 8 años, o sea, él... Entonces él salió a tiempo de Europa. Él a los 20 años era dueño de una fábrica de focos. Y muy exitoso en Europa, fue de los primeros que empezó a meter los focos para los coches y tal, y le querían comprar. La Philips siempre le quería comprar y dijo, no vendo, no vendo. Cuando empieza la guerra dijo, mamá, es el momento, ahí está, me voy. Me llevo mi lana. Pero mira, digo, saliéndonos un poquito, es que es muy interesante. Él siempre me decía, mira, cada quien tiene su destino trazado. Él venía dijo, ¿a dónde me voy? En aquel entonces el mejor lugar para ir era Cuba. Sí. La Cuba de Batista, de Jauja. Entonces dijo, me voy a Cuba. Mandó además, su dinero. muy divertido. Exactamente. Mandó su dinero a Nueva York, se va a Cuba, pero porque el barco iba a Cuba, si hubiera llegado a Cuba, Es que todos se baja paraban en en Cuba. La Habana antes. Exactamente. Ahora paran en Miami, pero antes paraban en La Habana. Bueno, pero lo que sucede es que el capitán del barco tuvo un affair con una cubana y como después de Cuba iba a México, el capitán dijo, para tener una semana más de rock and Me roll, quedo. me voy primero a México y luego a Cuba. Si hubiera llegado a Cuba como era mi tío, si hubiera ido a Cuba, hubiera perdido todo su dinero. Pero y Con el la entrada de destino Castro. entró a México. México y un amigo de mi tío le dice, oye, si nos quedamos en México. Y mi tío dijo, no, pues es que yo traigo mis papeles para Cuba. Y el otro le dijo, pues dicen que en México todo se puede. Ya desde antes, ¿no? Y se quedaron. Y se quedó, traía unos perfumes, dejó unos perfumes y entró. Dijo, desde que puse un pie en México, supe cómo era México, ¿no? Y se volvió, no, o sea, toda la historia de él, que es el contraste de mi papá, cosas que nos platicaba él, por ejemplo, Fíjate, hablando de la autonomía, misma cuna mira. y destinos totalmente Opuestos. opuestos. Así como vivió él, o sea, dijo que no hubo un solo país en el mundo que no conociera. Uno solo. Wow. Mira, nada más para que veas Viajero de mira, nada más para que veas primera. la mentalidad de él. Me decía, mira, cuando quieras comprar algo, pues a mí nunca me gustó Nueva York, pero todo el mundo tenía que hacer Nueva York. Y dije, pues voy a comprar algo en Nueva York. Fui a Nueva York y pregunté cuál es la mejor calle de Nueva York. Me dijeron, pues la Fifth Avenue. Me dije, bueno, de la Fifth Avenue, ¿cuál es la mejor parte? Pues Central Park. Fui a Central Park, pregunté cuál es el mejor edificio. Me dijeron, pues el del centro. Fui al edificio del centro, pregunté cuál es el mejor departamento. Me dijeron, el penthouse. Ese me compré. No, hombre. Un magnate. Y mi papá, por ejemplo, ya viviendo aquí en México, a él le gustaban las luchas, ¿no? Y tenía hasta su ringside, o sea, le encantó la lucha. Y un día estando ahí, pues está y ahora en esta esquina Sujicito, ¿no? O el Cavernario Galindo contra el nazi. Mi papá oyó un nazi y se subió al ring, ¿no? A pelearse, ¿no? Y lo bajaron de ahí porque se va a meter. Porque sí te quedan, o sea, por supuesto que te quedan cosas. Tenían mis papás unos primos muy queridos, una prima de mi mamá, y en aquellos entonces pues, nos llevábamos con los primos, pero uno de mis primos fue de los que empezó con los nazis, que era una banda de chavos. Pues le decía a mi papá, quítate, o sea, se ponía loco mi papá, dice, quítate esa suástica, tú no sabes lo que significa eso, ¿no? Y entonces, Ay, no, qué cuando terrible. un chamaco de 15 años hablando de esa autonomía, de qué me pongo y qué digo y qué hago, que no tiene ningún sentido, no sabes lo que significa para alguien con todo lo que vivió el ver esas cosas, ¿no? Finalmente los dos, el destino de tu papá y el destino de tu tío se juntaron aquí en México. Se encontraron aquí. Lo vino a buscar a México cuando salió Exactamente. del campo de Sí, concentración. claro. Así es, así es. Y llegó a trabajar a una de las empresas de mi tío. Fue el primero que trajo todo el cristal cortado de Europa. Tenían fábrica de cristal. Él lo trajo, todo la Ligue Yadro Bacará, ¿no? Pues todo finalmente eso fue era. alguien que aportó a México. Porque Sí, pues, la verdad dio- sí, dio- ¿eh? dio trabajo. De verdad era una persona. Es más, cuando yo hice hace muchos años un programa sobre el éxito y entrevisté a mucha gente exitosa, políticos, empresarios, deportistas, y dije, voy a hacer la historia de mi tío. Dije, nadie lo conoce, igual no lo conocías, y ahorita ya sabes qué personaje era mi tío. Y me dijo, no, a mí yo no quiero que nadie me conozca. Él tenía una Caribe aquí, en Acapulco, él tenía una de sus Bajo casas. perfil. Una Caribe, Totalmente. ¿no? Claro, en París tenía un Rolls Royce, un Jaguar, pero aquí en México una Caribe, ¿no? Y lo veías así en chanclas y en guayabera,
Sí, o sea, jamás le vi una joya. No, pues sí tienes que nunca le escribir, vi. puedes. Así es. Hermano rico, hermano pobre. Exacto. Y mi papá lo atropellaron, lo Oh. operaron 80 veces. Cuando estaba en la guerra se quiso escapar. A la hora que se saltó del tren que lo llevaba a pasar por un túnel y se rompió la cabeza, lo atraparon otra vez los nazis, lo llevan al campo nuevamente. O sea, todo lo que vi. Una vida muy accidentada. Muy sufrida. bueno. Pero ve el espíritu, Sí, siempre claro. salió adelante. Por supuesto. ¿Y fue feliz? Sí, incluso mi mamá siempre decía en las noches, Daniel, no han llegado estos niños. Si van a llegar, van a llegar, y si no van a llegar, no van a llegar. Así de fácil. Oye, vamos a seguirle con el tema de la autonomía porque ya nos fuimos a otro. hasta Bueno, Nueva pero todo York. tiene que ver con la autonomía, finalmente, con Exacto. decisiones. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Desde que inicié mi carrera como abogada, tomé una decisión: defender a las personas contra las injusticias y dedicarme a la defensa de los derechos humanos. Como abogada conocí la violencia contra las mujeres. Desde ese momento asumí que mi papel era fundamental para cambiar las cosas. La vida me ha permitido cambiar las leyes en México y en muchos lugares en América Latina, y eso también me ha permitido que pueda llevar a los casos a que logremos sentencias favorables. Yo te invito a ti, mujer, a cambiar tu vida, a tirar los prejuicios a la basura, a saberte poseedora de derechos y a mejorar tu entorno y el de tu familia. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos con Silvia Salazar. Estamos en este programa hablando de la parte maravillosa, mágica de sanación de las rosas, con rosas. Este secreto de las rosas, te estaba preguntando, ¿qué pasa cuando alguien viene contigo, hace una terapia, y cómo le das cómo siente o qué le hace regresar o con qué frecuencia, cómo funciona? O sea, funciona, como lo comentamos al inicio, con la flor viva, con la propia rosa, dependiendo del tema que venga a trabajar la persona. Por ejemplo, la pareja, ¿no? Traigo un tema de infidelidad. Y en este tema, el engaño. Y entonces vengo muy enojada. Y entonces si vengo muy enojada, lo primero que necesito es soltar. Ayudar a soltar. ¿Y qué nos va a ayudar? La rosa naranja nos ayuda con el tema de la pareja. Y al mismo tiempo yo lo que necesito es soltar todo esto que traigo. La rosa blanca es una rosa maravillosa para ayudar a que me ayude como a drenar todo este enojo, todo este dolor, todo esto que tengo aquí vivido por la experiencia del engaño. Entonces, hay diferentes, ¿no? Yo te puedo decir que hay como, no sé, como unas 400, 300 formas de sanación con las rosas, porque, como lo comentamos, nuestro eje son los centros energéticos y las combinaciones con los centros. Cuando yo tengo mucho tema de enojo, para trabajar con las emociones es una rosa, para trabajar con el corazón es otra rosa, y cuando me traigo temas de dolor del alma, con la rosa blanca también trabajo. Entonces, es trabajar desde determinadas técnicas psicológicas, pero siempre sostenidas con este vínculo de la rosa, para que me ayude primeramente a soltar este enojo, esto que no dije. Y entonces hacemos que esté en un lugar seguro y protegido para poder vertir toda esta emoción, para que se vuelva a acomodar, para que se vuelva a alinear. Perdonar, ese tema pues es vital ante estas circunstancias, pues un poquito ver la historia, ver esa historia que tiene de vida con las mujeres de su clan, para también no repetir historias y poder sanar desde ahí
y abrirse al amor. Y entonces sí son varias sesiones, pero no estamos hablando de sesiones más de 8. Hay quienes ven transformación en su vida desde la primera. Claro, porque si yo tengo un tema y lo que estoy súper atorada con dolor y no he podido llorar y empiezo a llorar, pues eso desencadena un proceso que ya el cuerpo emocional sabe y que voy acompañado, que entonces me anima a decir, está bien llorar. Sobre todo cuando nos han dicho que llorar no se puede o no se debe o te hace sensible o ¿no? Sí, como sí. que no nos acompañamos. Ahora, sí aplica esta medicina secreta de las rosas en el tema, por ejemplo, físico, mental, emocional y evidentemente, y vuelvo a ese tema contigo, el espiritual por la energía de la flor. Claro. Comentábamos en el corte, la rosa está asociada siempre con vírgenes, con ángeles. Es más, quien tiene estas conexiones y evidencias dice que de pronto está de la nada y empieza un aroma a rosa. Así es. Como si estuviera ahí una energía que te dice, aquí está la energía amorosa, ¿no? En presencia. Entonces, sí tiene un escalafón más arriba que una margarita y un clavel. Entonces, cuando tú haces, porque yo he hecho contigo la terapia individual, que además la acompañas también con sonido. Así es. La acompañas con el sonido de un gong de cuarzo. O sea, hay como muchos elementos que provocan, y haciendo un poco el ejercicio, en un bowl de cuarzo lo que hace es que mueve el agua del cuerpo. Así es. Y al mover el agua del cuerpo se mueven las emociones. Entonces eso también detona la posibilidad de que salga a flor a través de algo que tú no controlas, porque la mente no aplica. Así es, así es. Y entonces tú cachas, ¿cierto? Ajá. O sea, eres como el instrumento nada más para que las cosas sucedan. Las rosas provocan. ¿Así va? Así es. Solamente eres un vínculo. Y para un ejemplo, fui al dentista. Y entonces me enteré que estaba pasando con un proceso de cáncer. Hombre, médico, mayor. Obviamente, pues, que le podía hablar de las rosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, le platiqué. Y me dijo, sí. Ahí, en su consultorio, le hice al dentista, al dentista. Claro. Genial. Fui, ya trabajamos, lo senté en su propio sillón de dentista, lo senté. Ahí estaba su asistente muy al pendiente, quién sabe qué le van a hacer a mi doctor. Ya hicimos el trabajo, le puso las rosas, ahí esperé para dar el tiempo, para que trabaje la energía de las rosas, porque realmente uno únicamente es un instrumento y las rosas hacen el trabajo. Se las puse, ya le coloqué, hacemos un trabajo que es físico y hacemos mucho cuidado con su campo energético, porque sabemos que a medida que vas teniendo esta tranquilidad, pues te vas expandiendo. Claro. Y entonces, bueno, lo trabajé, ya quité las rosas, lo hice poco a poco que regresara. Y entonces, abre los ojos verdaderamente emocionado, sin palabras, y me dice, nunca había tenido esta experiencia. El tocar sus manos en mi cuerpo, dice, sentí tanto calor, tanta vibración, vi tantos colores que no lo puedo creer. Y entonces yo dije, aquí está su asistente, testiga que yo nunca le toqué nada. Yo no le puse la mano en el lugar. Y entonces la señorita dice, es verdad, doctor, ella nunca lo tocó. Me dice, qué belleza, qué hermosura. Dice, me encantó. ¿Cuándo vuelve a venir? Ya quería que yo le diera cita. Hagamos un intercambio, sí. Claro. Y la verdad es que fue hermoso su experiencia. Y así pasa. Así es esa energía de amorosa, de sanadora. Dicen, hay quienes que te comentan que los aromas, su vibración, el calor, sienten, ven, yo creo que el permiso que cada quien se da y además porque lo más importante cuando empiezas a trabajar es tu conexión. Es tu conexión con el corazón para que le pongas tu intención
a eso que quieres trabajar. Y desde tu intención, pues haces tu conexión con el todo. Yo me acuerdo que, bueno, en esta experiencia personal, que sí vas llevando de la mano a pedir un permiso, a tú pedirle el permiso a entrar en ese cambio áurico, a este espacio sagrado. A mí me metes en un nivel como para decir, hagamos un stop, paremos para que esto suceda, pero sí en forma, tiene una forma, no nomás es que te voy y te pongo unas flores. No, claro. Tiene claro. un formato, un respeto, una como un lugar que no es cualquier cosa. Ahora, ¿cómo sabes qué color de rosas? Por ejemplo, yo no te digo que quiero trabajar, ¿tú con qué con rosas me recibes? Porque a lo mejor no tengo ni idea qué me pasa. Ando perdida en el limbo porque a veces, la verdad es que a veces no sabemos ni qué tenemos. Sí, pues no sé qué me pasa, pero estoy así como rara. ¿Cómo le haces? La rosa comodín, digamos, la rosa de la armonía completa es la rosa rosa. Porque la rosa rosa te va a dar armonía, te va a dar equilibrio, te va a desacelerar, te va a dar esa dulzura que necesites. Y ante el amor y la dulzura, la ternura, ¿quién se resiste? Nadie. 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 A ver, cuando estás haciendo la terapia y tenemos a alguien que preguntó en el corte, ¿es lo mismo que tener las rosas en tu casa? ¿Ayudan? ¿Te ayudan de una forma? Sí. Por ejemplo, para generar armonía en casa, yo compro unas rosas de color rosa. Y de acuerdo le puedo poner amarillas porque es la de la familia. Ahorita hablamos específicamente de los colores. Y entonces le pongo toda mi intención con mi corazón, qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero que haya en mi hogar? ¿Qué es lo que quiero que haya con la familia? Y entonces las pongo en el lugar donde mayormente convergen. No sé si en la sala, en el comedor, en cuarto de televisión. Y entonces esa combinación de rosa y amarilla me va a traer esa armonía con la familia. Sí ayuda. La rosa sí recoge energía, porque está claro, por ejemplo, cuando te regalan una rosa roja, que andas con la energía medio lastimosa, se pone negra, las orillas se ponen negras rápido porque recogen, ¿cierto? Trabajan, claro. Trabajan limpiando, que te avisan que ya limpiaron. Así es, ¿no? así es. Cuando una rosa no abre en su esplendor, o sea, con algo te dice. Sí, claro. Pero las que trabajan conmigo, después de haber trabajadas en la terapia, esas me las llevo yo. Sí, claro. ¿Y qué hago con ellas? Claro, tú te las llevas, las pones, yo les recomiendo que siempre las tengan en su recámara, cerca de ellas mismas. ¿Para qué? Para que sigan trabajando, porque es unas rosas que tienen intención, que tienen conexión, que trabajaron con tu cuerpo y con todos tus campos. Por lo tanto, están cargadas de ti y están cargadas de eso que tú pediste. Y las pones ahí en tu recámara para que sigan trabajando. En realidad, todo lo que hemos estado comentando sí tiene que ver con un proceso de conexión interna. Sí. No es afuera, es adentro. Sí. Y en el adentro, pues sí, la verdad es que en el adentro es donde se resuelve este tema de autosanarse y transformarse. No se vayan, ahorita regresamos. Con Silvia Salazar. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
continuamos en este jueves de Mujeres Exitosas y me encantaría compartirles pues una anécdota que yo recuerdo y que de alguna forma siento que les va a servir. Hace como 2 años, un día Daniela me empezó a explicar la empresa de una mujer joven, más o menos 28 años, que ya estaba entrando en mercados internacionales y que había platicado con ella y había notado que pues, su conocimiento no era amplio, que no entendía cómo era posible que estuviera ya en las grandes ligas. Y le escuché pues todo lo que esta persona hacía, etcétera, y lo único que se me ocurrió cuando terminó de decirme, porque realmente me decía, ma, es que no es posible. Te juro que hubo como muchas fallas en cosas que son muy importantes dentro de una empresa, y más cuando ya te aventaste tú tu maestría en marketing, ya hiciste toda una carrera de diseño textil, etcétera. Y lo único que yo le respondí fue, mira, ojalá me puedas entender. ¿Sabes por qué es exitosa? Porque se atrevió. Porque el atreverte es lo que hace la diferencia. La mayoría de las personas durante su vida no se atreven. Ahí se quedan muchas veces en su rayita gris, en una comodidad, en una inseguridad, pero teniendo todo por delante, cuando tú te atreves, muchos te dicen, oye, sí, a los 2 meses que ya vieron y conocieron otro mundo, el del emprendimiento, pues se dan cuenta que no es tan riesgoso como lo veían, que pueden doblar, triplicar, cuadruplicar los ingresos y que en vez de estarte quejando, pues sí puedes hacer esta diferencia que te llena absolutamente en tu vida. Y sobre esto me gustaría platicar porque yo creo que ahora Daniel entiende muy bien qué importante es tener muy claro una estrategia dentro de tu vida y ponerte a pensar dónde te ves. Y yo creo que eso hace que tomes decisiones, Dani. Platícanos un poquito cuando tú aceptaste hace ya varios años que no se veía. Cuando era dónde te ves en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 15 años. Y cuando tú te pones a pensar y te haces esas preguntas y de plano no te ves, es porque no tienes claro hacia dónde vas. Pues sí, es como muy fuerte cuando te hacen esta pregunta, porque es complicado hacértela tú, como que siempre hay algo, ¿no? Por lo que no estás en donde tienes que estar, como que es más fácil echarle la culpa a lo externo que realmente tú ponerte a pensar qué es lo que está pasando. Entonces yo me acuerdo justo cuando me hiciste esta pregunta de ¿en dónde te ves? Y literal, yo ya negro. Decía, es que no sé, no veo. ¿Qué pasó? No quiere decir que ya por saber que lo ves negro, inmediatamente lo vas a solucionar, pero sí te hace decir, pues si lo veo negro, tengo que hacer algo para dejar de verlo negro. Para ¿no? que entre la luz. Exacto. Entonces, al no tener esta cosa de tu pasión desde súper joven, pues yo lo que decidí es darme un tiempo para probar dentro de las cosas que me gustaban, ver qué era lo que más y lo que hacía que yo me levantara y estuviera feliz de levantarme y decir, hoy voy a hacer esto. Entonces, yo estudié diseño textil, después trabajé, hice una maestría en marketing, me dediqué más trabajando en marcas de diseño, en la parte de relaciones públicas, y lo hacía bien, pero no era algo que me llenara. Entonces, ¿En qué marcas estuviste? En Pineda Cobalín, y llevaba a Daniel Espinosa en España. Bueno, llevabas Aristocracy y trabajaste también en La Perla. Sí, empecé, La Perla fue como, la primera fue Pineda Cobalín. Y la verdad sí me gustaba mucho, me gusta también mucho la parte de socializar, ¿no? Como estar relaciones públicas, pero no era algo que que hiciera esto, que mi corazón dijera, wow, ¿no? Me encanta lo que estoy haciendo. Ahí es bien importante ratificar el que escuchemos a nuestro corazón. El corazón te dice cuándo sí, cuándo no, cuándo se angustia, cuándo ya no estás contenta, cuándo ya no quieres eso. Y cuando estás haciendo lo que te apasiona, también como bien dijo Joe hace ratito, que te sientes en paz, es cuando debes de seguir esa línea. Uh-huh. Exacto, o sea, para mí sí fue un proceso de buscar, obviamente no es busco y ya no hago nada, no es voy a buscar, estoy consciente de que tengo que encontrar qué es lo que quiero en mi vida para dejar de ver ese negro y pues hacerlo. Entonces yo había dejado el diseño textil, lo dejé varios años,
En el camino me encontré con la escritura, escribo poesía que me fascina y es de las cosas que más me emociona. Y luego, pues el tema textil se volvió a poner en mi vida, la verdad de una manera súper orgánica, entró solito. Y ahora estoy feliz combinando las dos, intentando hacer algo de arte con la poesía, con los hilos. Y es justo lo que tú decías, Joe, de sentirte en paz. O sea, esa paz interna de decir, qué rico lo que estoy haciendo, qué rico que hoy me levanto y puedo hacer esto. Qué rico que puedo ir a una tienda y escoger los hilos, qué rico que puedo, pues, sacar todo lo que traigo adentro escribiendo. Y vamos a poner algunas de las obras, porque yo digo que son obras de arte, de unas 3 para que veamos de lo que hace Daniela. Sí. La mezcla de colores. ¿Qué nos puedes decir de estas piezas, Dani? Pues para mí, yo creo que cada artista tiene como una forma de trabajo. Mucha gente lo planea antes de hacerlo. Haces un bocetito y todo. Para mí es lo que salga en el momento. Como que me dejo guiar mucho. Sí escojo colores antes, cómo me siento en ese día, pero pues al final es lo que traes, ¿no? Entonces yo creo que para mí, en mi mundo de creatividad, pues las letras ayudan mucho a sacar qué es lo que siento y también la música. O sea, a cada pieza le haces unas líneas. Sí. Y es como me vaya sintiendo, trabajo con música. Al final, para mí tejer es como una meditación, en donde si estás 5 horas tejiendo, estás meditando todo el tiempo. Obviamente, es un trabajo físico, porque muchas de las piezas se tejen de pie. Entonces terminas con dolor de espalda. Bueno, yo ya he tenido que estar en fisioterapia y todo, pero ni siquiera lo sientes en ese momento, porque realmente estás metida en lo que estás haciendo y es un gozo. Ay, qué padre que nos lo puedas compartir. Y ahora me gustaría que Joe nos platicara el peor fracaso que ha tenido. ¿Cuál ha sido ese donde tú jurabas que ibas en tu camino? Dios mío. Y tuviste un tropezón, una caída. Tantos. No, pero uno fuerte que realmente te hizo dudar y que te hizo que levantarte fuera complicado, pero te dio una fuerza, porque levantarte, el limpiarte la herida y el decidir continuar, pues te fortalece. Claro. Híjole, de verdad he tenido muchos, pero uno que ha sido como muy doloroso porque no lo vi venir y no estaba como que no estaba preparada para este fracaso. Uh-huh. Yo nunca me consideré blogger, por ejemplo. Uh-huh. El blog y mis redes empezaron a crecer muy orgánicamente y no tengo tantísimos, pero la verdad es que la gente que me sigue, pues es gente que realmente le interesa. Varias marcas, como dijiste, me han estado contactando. Entonces, la realidad es que yo no me había dado cuenta de los alcances que había tenido, porque luego uno no se la cree. Claro. Entonces, un día, en una red de, como les llaman, de haters, subieron un video mío haciendo muchísima broma y hablando muy mal de mi pelo, de mis zapatos, de cómo me vestía. Pura envidia, porque... Pero la realidad es que yo ya había escuchado, y todo el mundo lo escucha, de que los famosos haters, pero una vez que ya estás frente a una inmensidad, a un mundo así como lo son las redes, en el que te dicen cosas negativas miles de personas, uh-huh. La verdad es que sí te desbalanceas un poco. Bueno, tu autoestima, si no está bien consolidada, puede acabar. No, o sea, tengo amigas que sí son realmente influencers ya muy famosas que han cerrado sus cuentas, uh-huh. porque alguien dijo eso. Uh-huh. Yo lo vi de 2 maneras. La verdad es que sí me desbalanceó, sí siento que fue algo muy doloroso, porque yo estaba dando una cata en la que yo sentía que estaba diciendo cosas como súper interesantes y como que era una forma muy diferente de catar, pero también lo puedes ver de otro lado. O sea, claro. si tanto ruido hacen, hay un dicho que dicen mucho en mi ciudad natal, que dicen, si el río suena es porque agua lleva. Claro. También yo dije, a ver, voy a poner atención, ¿qué es lo que están diciendo y por qué? Entonces también me di cuenta que en mi lenguaje usaba cosas que si la gente no está metida en el tema del vino no iba a entender. Y se iban a malinterpretar o se iban a ver como si de una manera que no era la correcta. Uh-huh. Entonces también yo cambié mi forma de hablar, de decir lo mismo de una manera como mucho más prudente y que pudiera ser entendible para más personas. Entonces también yo siento que de todo lo malo, incluso aunque digas, claro que no, o sea, los haters, hasta escucha a los haters. Claro. No sé cómo explicarlo. Fíjate que ahí pues puede ser una lección, porque siempre estamos a la defensiva. Nos dicen algo que te pica y en automático hay muchas que insultan,
hay muchas personas que se ponen a decir hasta lo que no piensan para defenderse. Yo dentro de una plática, taller que doy de branding, les digo que hay que ser tan cuidadoso con lo que uno responde, porque a la larga, aunque lo acabas quitando tú de tus redes, pues ya se quedó, alguien ya tomó la foto, algún periódico ya lo tomó como un topic. Entonces, el que tú puedas escuchar, el que tú puedas aceptar, que todos los días vemos ejemplos. Yo siempre he dicho, un alcohólico, mientras no acepta que es alcohólico, no tiene la probabilidad de salir de su problema. Así que hay que escuchar todo, Joe. Yo te felicito. Sí, la verdad como que siempre tuve muy claro, eso sí, de que quería yo impactar de una manera positiva. Entonces, lo último que puedes hacer es siempre tienes que ser cortés, amable, porque al final lo que quieres es hacer comunidad. Bueno, ahí, a final de cuentas, es cómo quieres que te vean. Pues sí, o sea, pero ¿cómo quieres que te veas? O sea, que te vean los demás y realmente cómo eres, porque cuando por es eso, por falsedad, cuando claro, tú se defines nota. qué Claro, eres, cómo, etcétera, es muy fácil que tú decidas cómo quieres que te vean y ya sabes cómo expresarte, vestirte, etcétera. Vamos a un cortecito y aquí regresamos en este jueves de Mujeres Exitosas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.